Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Otra entrega más de Vega Buenaventura. Mi nombre es Gustavo Pardo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien terminando la semana? Pero vamos a terminarla con historia. Sabemos que tenemos nuestro columnista acá, Roberto Bolan, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la televisión. Ya que están viendo un dispositivo y están viendo una pantalla, vamos a hablar de las primeras pantallas que se vieron en la Argentina. Estamos hablando precisamente de la televisión y esta vez de la televisión privada. ¿Cómo te va, Roberto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, Gracias bien. por invitarme nuevamente aquí a comunicarme con la gente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo fueron los comienzos de la televisión privada en la Argentina? Muy bien. Bueno, antes de hablar de la televisión privada, te hago la introducción de la Sí, pública para que la gente se ubique. sí, El 17 de octubre de 1951 sí, nació la televisión pública argentina, la sí, televisión estatal. sí. Era un solo canal, Canal 7, que estuvo solitario durante 9 años, hasta que llegaron los canales privados argentinos. En 1960, o sea, hace ahora 60 años, por eso queríamos hablar de este tema, porque hace Claro. 60 años exactamente, en 1960, nacieron varios canales privados argentinos. Nació uno en Córdoba, que siempre está la pica entre provincianos y porteños. En Córdoba inauguraron en abril de 1960 el canal 12 de Córdoba. Pero vamos a hablar fundamentalmente de los canales que tuvieron dimensión nacional, Sí, aunque en aquella época no llegaban a todo el país, sí, pero algunos a través de repetidoras podían ser tomados en el interior. sí. En el mes de junio, precisamente este mes en el que estamos, inauguró el Canal 9. Canal 9. Canal 9. Exacto. Y pocos meses después, el 1 de octubre, se inauguró Canal 13. El otro, el Canal 11, recién fue inaugurado unos meses después, en julio del año 61, 1961. Ah, mira. Exacto. Y mucho más tarde, bueno, mucho no, pero 5 años después, en el año 66, fue inaugurado el canal que era llamado Canal de la Plata, porque tenía la antena y se hacían las transmisiones en La Plata, que era el 2. El 2. Fueron los canales de aire, que no existía el cable en aquella época, y la gente en el año 1960, cuando nació la televisión privada, se entusiasmó mucho, se vendieron cualquier cantidad, como se decía en aquel entonces, de televisores. Fue una revolución, realmente una revolución, porque el Canal 7 lo que tenía, que al ser un solo canal, transmisiones, en esa época no existía el videotape, o sea que el Canal 7 se transmitía en directo. Claro, en vivo. En vivo, exacto. Incluso las propagandas, salvo algunas que eran propagandas que Sí. se daban en el cine, la Ajá. propaganda que se daban Sí. en el cine antes de que empezaran las películas, Sí. eran pasadas también por Canal 7. Sí. Pero digamos que la mayor parte de la programación era en vivo, incluso la publicidad. Esto te hablo de Canal 7 como introducción, donde nacieron, entre comillas, muchos de los locutores que habían estado en la radio y que se hicieron muy famosos a través de la televisión. Por ejemplo, tenemos Guillermo Brizuela Méndez, El que negro. le decían el negro, exacto, el negro Brizuela Méndez, Nelly Prince, Sí. que era la compañera de él en todas las actividades que eran realizadas por esta cámara. Por ejemplo, Carlos Ginés, que había sido conocido en la radio, y otros más, pero fundamentalmente los que más famosos, los que más trascendieron en la época fueron Brizuela Méndez y Nelly Prince. Nelly Prince, Sí. como compañera Nelly Prince era locutora, sí. Y aparte, que era de Radio de Nacional. radio, no recuerdo bien en qué radio había estado, pero locutora de radio. Todos estuvieron en la radio. Sí. Que dicho sea de paso, vamos a decir que este año, pero más hacia fin de año, se cumple un aniversario redondo, bien redondo, 100 años de la radio en la Argentina. Pero eso es la materia para más adelante, para septiembre, octubre. La vieja transmisión desde la azotea. ¿Te acordás? Claro.
Tal Zucchini y otros más. Sí. Claro. Bueno, ahora hacemos la transmisión desde Villa Ortúzar, el ¿Me están centro y viendo? Caballito. Bien. ¿Me Eso están sí, viendo? ¿no? Yo no me No, veo. ¿vos me estás viendo? Yo los estoy viendo perfectamente, pero yo no, parece que estoy en medio de un túnel. Pero no, no es porque no tenga luz ni nada de eso, sino porque no sé. Así que vamos a entrar de nuevo. Bueno, dale. Bueno, ahora entramos de nuevo, modificamos, o sea, se cumplen 100 años de la transmisión, la primera transmisión de la azotea. Claro, eso es más hacia fin de año. Por eso Sí. el tema de hoy, por eso elegimos que fuera Sí. la televisión, y como dije, la televisión privada, Mm, y siempre nombrando a la televisión pública que nació en 1951. sí. Repito por aquellos que no, no les quedó bien en la memoria lo que dije antes, pero Sí. fijemos, en abril nació el canal 12 de Córdoba, Sí. pero no tuvo trascendencia nacional, Nacional. porque no tenía la potencia que tuvieron los de acá, de Capital Federal. Estos transmitían para todo el país. Los de acá transmitían, aunque no llegaban, en esa época no llegaba a todo el país. No, me imagino. Tengamos en cuenta que, claro, los que tenían repetidora No. recibían la transmisión. Había provincias que recibían, como Santa Fe, Córdoba, pero había otras provincias más alejadas que era más complicado. Más por cercanía que por Claro, el tema de la repetidora en sí. Hasta Claro. que se construyó Balcarce habrá pasado. Y sí, vos imaginate, algo para decir muy interesante es que las transmisiones en directo desde el exterior por satélite recién se pudieron hacer en 1970, mundialmente, porque no existía satélite. Recién en el 70, con el Mundial de 1970, se pudo transmitir en directo en todo el mundo. Acá se transmitía, como decía antes, en vivo en Canal 7, pero en la televisión pública. Pero la privada trajo como novedad el videotape. Ajá. El videotape, entonces podían hacerse algunos programas filmados o grabados, y otros se hacían en directo. Había algunas novelas que se hacían en directo, otras se podían grabar, se pasaban. Y fue esa década del 60 en que nació la televisión privada argentina, fue la de la revolución de las series. Esa época, claro, primero en Canal 7 habían dado algunas que otras series. Por ejemplo, había una que daba en Canal 7 que era Patrulla de Caminos, con un actor de antes que se llamaba Broderick Crawford, que era policial. Todas duraban media hora con propaganda y todo, o sea, duraron 20 minutos, 22 minutos. Sí. Estaba establecido más o menos que 22 minutos, pero podían variar 20, 23. Eran series todas que venían de Estados Unidos, ¿no? Después había otra que se llamaba Los Camioneros, con actores de antes que habían participado en cine. Por ejemplo, había una actriz, Dorothy Malone, que era famosa en aquellos años en películas de cine estadounidenses. Y había alguna que otra serie, pero no tenían tantas. Se ve que la televisión pública no invertía tanto en eso. En cambio, la privada, tanto el 13 como el 9, consiguieron traer muchas series. Y hay una cosa característica de esas series que trajeron. En esa época eran de media hora, muy raro, las de una hora empezaron un poquito después. Sí. Pero lo característico, lo importante es decir que eran dobladas al castellano. Dobladas al castellano. Claro, eso es lo que ahora es muy común. Sí. Pero en aquella época las películas de cine que pasaba a la televisión, tanto pública como privada, eran, por ejemplo, si eran norteamericanas, en inglés, si eran francesas, la lengua original, subtituladas. Subtituladas. Pero después, con el tiempo, se doblaban, se vinieron las series y es así. Fueron dobladas desde la primera vez casi, salvo algunas excepciones que yo recuerdo, y esto tiene que ver con lo que comentaba la semana pasada de los talleres de historia oral. Sí. Los recuerdos de uno, en este caso serían mis recuerdos. Los Tres Chiflados empezaron dándola en inglés, subtitulada. Para los chicos de aquella época no tenía lo que después fue ya Los Tres Chiflados doblada castellano. Entonces uno, como el doblaje los hacía venezolanos y mexicanos, los primeros doblajes fueron hechos por voces venezolanas y voces mexicanas, acá no se hacía doblaje en esa época, causaba gracia algunas palabras, de ahí surgieron las palabras polizonte,
por la Por- policía, sí. era un término despectivo para decir policía en la serie, ¿no? Aparecía, decía mantecado por helado, Sí, decía el nevera, la mantequilla de maní. mantequilla, esa exacto, mantequilla, la otra mantequilla palabra. de maní. Era- Nunca supe que fue la mantequilla de maní. Es el día de hoy que todavía no he comido mantequilla de maní que le ponían al sándwich. Le tenemos que preguntar a alguien dedicado a gastronomía. Bueno, Sí. O irle a golpear a Curly para que nos explique para que explique cómo era. Bueno, Algunos de esas series, vamos a hacer mención, algunas de esas series como Abbott y Costello, eran financiadas por los distintos estados por distintos departamentos del estado norteamericano. claro, porque esas en realidad son películas de cine. Sí. Que pasaban por televisión, eran películas que habían sido dadas en el cine, y sabemos que hubo una época en el cine donde, en el cine no, perdón, en la política estadounidense, Sí, del existió macartismo. el macartismo en la década del 50, Sí, que fue bastante tristemente célebre, ¿no? sí, Por la persecución que hacía de actores, directores, productores, que no estaban de acuerdo con la política estadounidense. sí. Y bueno, hay algunas películas que uno nota, inclusive en la serie se notaba muchas veces eso también, de que tenían una ideología muy marcada, ¿no? Pero lo famoso en esa época fue, así como había sido en el cine las películas de cowboys, también lo fue en la televisión. La mayoría de las series en un comienzo eran de cowboys, del lejano oeste, ¿no? Y los indios Donde los eran indios eran malos. malos, eran muy malos, Malos. los indios muy malos, malos, malísimos, donde el blanco siempre era el bueno. Salvo algunas excepciones que me extrañaban en aquel entonces, Sí. había algún capítulo en el cual había un agente indio que era el malo, y los buenos de la serie lo castigaban y lo ponían preso por haber traicionado a los indios. Bueno, siempre había alguna libertad de algún director, Sí. o algún productor que hacía eso, ¿no? Pero en general las series ya sabemos que los indios eran los malos, los blancos los buenos. Los colonizadores eran los buenos, a pesar de que no decían de que estaban robándole las tierras a los indios, ¿no? Sí, sí. Usurpándole. Usurpándole. También había muchas series policiales, eso era mucho porque había tenido mucho éxito en el cine, las películas policiales. Perry Mason. Perry Mason era policial, pero más bien de juicio, de abogados. Sí. Había una primera etapa donde había un detective que trabajaba para Perry Mason, que era el abogado, Sí. e investigaba la parte policial. Pero el eje de la serie pasaba por el juicio. Sí. Ahí se desarrollaba el juicio con un fiscal, con un abogado que era Perry Mason, que, dicho sea de paso, siempre ganaba los juicios, nunca perdía ninguno. O después, más adelante, en los 70... un par que les costó. Sí, claro. Había que ponerle un poquito algunas siempre, claro. De suspicacia también a la serie, porque si no, si lo gana fácil, bueno, ya terminamos 3 capítulos. En esa época eran, siempre ganaban los protagonistas. No había mucha crítica, digamos, no había un aparato crítico que dijera, bueno, no, tienen que ganar a veces los malos, porque la realidad es esa, ¿no? Había una serie después que, ya en los 70, que se llamaba Petrocelli, que era un abogado también, Sí, ese perdía a veces, ¿ves? Pero ya era otra época. Los 70 fueron otra época para la televisión. Sí. Y bueno, las series de cowboys, como te decía, que recuerdo muchas. Sí. Entre ellas, vamos a decir, había series de media hora, media hora cowboy. Había una, pero una fundamentalmente diferente a las demás. Se llamaba Annie Oakley. Annie Oakley era una chica, una mujer, que era la protagonista. Era como la heroína de la serie. Era de cowboys también, ¿no? Era extraña por eso. Y hubo una serie policial, también en los 60, que era protagonizada por una mujer policía. Se llamaba Mujer Policía. Que fue un antecedente, claro. No, perdón, me equivoqué. No se llamaba Mujer. Eso fue una serie posterior de los 70, con Angie Dickinson. Pero estaba muy similar a la que fue Policía Femenina. Bueno, es lo mismo. Sí, pero se llamaba así, Policía Femenina. Que era raro que protagonizaran mujeres en las series, salvo las comedias, por ejemplo. Todos habrán oído hablar, o alguna vez habrán leído, que había una serie que se llamaba Yo quiero a Lucy. Sí. Con Lucille Ball, que era una actriz de la época muy conocida,
que había nacido en el cine, digamos, que hacía comedia, fundamentalmente comedia, ¿no? Sí. Y la serie de ella era también de comedia. El marido de ella, que hacía ahí también. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Pude Ahora, entrar. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estuviste escuchando o no Escuchando, pudiste? pero se me empezaron a aparecer un montón de recuerdos. Ah, viste, Le voy bueno, a aclarar algo a Gustavo. sí. ¿Qué ha comido mantequilla de maní? ¿la comí sobrio? Esa es ¿Sí? la pregunta. No. ¿Alguna vez comiste mantecol? Ajá, ¿es eso? Eso es mantequilla de maní. Ah, bueno. Sí. Bueno, conozco el genérico entonces. Exacto, no. Estaba escuchando recién lo de las series. Yo era un Así, lo de las series, ¿no? ¿Verdad? Yo recuerdo que, bueno, hay muchos que saltaron del cine a la serie, sí, como fue Abbott y Costello. Abbott y Costello saltaron del cine al programa cómico. sí. Bueno, Lore y Hardy lo mismo. Eh, este, que saltaron de la serie de ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Que saltaron desde la serie, desde la tele del cine a la televisión. Y no nos olvidemos de los seriales que se daban en los cines. ¿Cómo Lo los? que hoy sí, los Ah, seriales, sí, correcto, las series. Por ejemplo, que después también saltaron, Flash Gordon. Flash Gordon fue un serial del cine, exacto. que se daba en capítulos en el cine. Eso me contaba mi papá que iba a verlos. Claro, el caso de Los Cíclicos también nació como una serie que daban en el cine y después pasó a la televisión. Claro, Era vieja, exacto. bastante vieja, ¿eh? Sí, No sí, era sí, sí, sí. era muy anterior. Por eso te Sí, hablaba cuando te muestran las imágenes, la ropa, te das cuenta que son de una época anterior a los 60. Sí, exactamente, igual exactamente. que el gordo y el flaco. Exacto, lo mismo. Claro, Lore y Hardy, claro, exacto. Sí, sí. Bueno, Que eso, el, sí, sí. no, que digo, la de Lore y Hardy estuvo muy relacionada con la aparición de Abbott y Costello, que es Claro, posterior a Lore y Hardy, al gordo y el exacto, flaco. el posterior. Sí. Sí, bueno, ¿cómo se llama? ¿No eran financiados por la CIA esos? Y bueno, era la época que estaban recién hablando, el macartismo y la Claro, persecución a claro, los artistas que eran comunistas. Sí. sí. Era, bueno, por eso, como decía antes, fue una época en la cual, pero eso ya pertenece al cine, ¿no? Porque la televisión fue privada, Estados Unidos inclusive, Mm, y había algunos productores independientes. mm. Después tenemos que tener en cuenta también las series ya empezaron a ser de una hora, y ahí también insistían, porque era una moda de la época, con las series de cowboy, del lejano oeste. Por ejemplo, Laramie, Bonanza, había otras más, Cheyenne, eran todas series que veía la gente en la década del 60. Y, Aclaramos que Cheyenne no es el cantante, no, por nada que ver. favor. No, No, por favor. sabemos, sí, sí. Te estaba siguiendo, por favor, que no es Cheyenne el cantante. Claro, no tiene nada que ver. Aclaremos, porque Sí. si no, está bien conservado el muchacho. Lo que tenía también la televisión, como decíamos, la televisión privada argentina, que hacía ya con los videotapes se solucionaron algunos problemas. Porque si bien no se acostumbraba a hacer exteriores tanto, porque era muy costoso, se filmaba también o se grababa en estudios interiores y podían después pasarlo en distintos horarios, lo podían organizar mejor. No era lo que es hoy, que es fácil borrar, tampoco, no se cuenta eso, los videotapes era algo que tenían que grabar y si había una falla salía igual. Eso no. Y al principio hablamos de la publicidad, que era, como decía, una publicidad en vivo, en Canal 7 había sido,
que era el único canal estatal en la década del 50. En los 60 ya se hicieron en exteriores, poco a poco, agregando poco a poco algunas escenas en exteriores. Los estudios de Canal 7 estaban en el subsuelo de lo que es el edificio Alas. El canal, claro, exactamente. Sí. ¿Qué, en Viamonte? En Córdoba y... Estuvo Sí, en Córdoba, en Alem. Sí, Alem, eso Alem. Y también estuvo en un momento, porque pasó por distintos lugares, donde estaba Radio Belgrano, que era Ayacucho y Posadas. También. Sí, sí, fue porque no tenía un lugar estable, como después sí tuvieron Canal 9 o Canal 13 o el Canal 11, que estaba el Canal 9 en la calle Castex, en Palermo, el Canal 13 estuvo donde hoy está, en la calle de San Juan, en Constitución, y el Canal 11 estaba en el barrio San Cristóbal, y después ya, como dije al principio, en el año 66 el Canal 2 empezó La Plata. ¿no? Pero, claro, y a ver, la calle Pavón estaba el Canal 11, Tele11. Exacto. Después en Pasaje Geli y Oves estaba Canal 9. Claro, tenía una entrada ahí y tenía otra entrada por Castex. Era donde había que poner las cartas, los programas que estaban en vivo. Decían, manden las cartas, algunos programas a la calle Castex, otros Gelioves, ¿no? Se ve que estaban... Ese fue el canal de Romay, de Alejandro Romay. Claro, Vicadad. Cadad 9, Vicadad. El zar de la televisión, ¿no? Sí. Pero ¿quién que revolucionó la televisión? Eso fue el canal 13 a través de Goarmest. Había traído los elementos más nuevos para la televisión, más modernos. El cubano. El cubano. Era un cubano que, digamos, para los que no saben, en un principio apoyó la revolución de Fidel Castro. En un principio él colaboró, trabajó en la televisión cubana, pero después, como tantos otros, tuvieron diferencias y es por eso que después decidió irse a otro país, eligió la Argentina, y trajo algunos programas que se habían hecho en la televisión cubana. Yo me acuerdo ahora viendo a Biondi, el programa de Pepe Biondi, que era un programa humorístico que tuvo mucho éxito acá en Canal 13 y que ya había estado en Cuba, en la televisión cubana. Porque tengamos en cuenta que al llegar Fidel Castro al poder, nacionalizó la televisión, ¿no? Eso hizo también que Goarmete se fuera. Aparte de tener algunas diferencias, claro. En un principio, mucha gente no lo sabe, pero lo he investigado, apoyó la revolución de Fidel Castro. Después, Canal 13 tuvo un programa ómnibus muy famoso, se llamaba La Campana de Cristal. No, ese no era ómnibus, duraba una hora. No, de Mancera, Sábado Circular. Ah, Sábado Circular. A veces estaba por Canal 13 a los sábados a la tarde. Mandaste mal la Grandes artistas. Mandaste mal la carta. No van a llamar. La Campana de Cristal fue uno de los programas también muy conocidos, pero ese duraba una hora. Bueno, un día de semana. Y después, en Sábados Circulares de Mancera debutaron Sandro, por ejemplo, debutó ahí. Sí. Grandes artistas, los que fueron después grandes artistas, icónicos artistas de la historia, debutaron en músicos, ¿no? Debutaron en Sábados Circulares. Y Mancera tenía un ojo muy particular para elegir artistas. Sí, no se equivocaba. El caso de Sandro lo descubrió cuando nadie lo conocía. Se imaginó que podía tener éxito. Y también traía extranjeros. Eso también fue importante. Charles Aznavour. Se ve que Charles Aznavour trajo actores de televisión, de series, trajo actores de cine. Se ve que era lo que se llamaba en aquel entonces un esfuerzo de producción, una superproducción, ¿no? Sí. No es el caso mío, No, bueno, vos sos grosso también. Pero, bueno, transpolando épocas, el Mancera de aquella época sería el Tinelli de esta época, para hacer un paralelo. Sí, puede ser porque eso fue un cambio en la televisión en los 90, que fue una década donde lo importante era la superficialidad, para arriba, ¿no?
nacieron Sí. ese tipo de programas de Tinelli o similares. ¿no? Sí, en Sábados Circulares, quiero hacer mención, porque esto lo he investigado, debutaron, en esa época se llamaban Los Gatos Salvajes. Sí, señor. Lito Nevia. Y su grupo. Era Lito Nevia que hizo la primera incursión de Rosario a Buenos Aires y la hizo en el programa de Mancera, antes de ir Exactamente. a la cueva, ¿no? Mm. Después Exacto. también había programas periodísticos, en la década del 60 nacieron muchos programas periodísticos, programas noticieros, que tenían un poco más de cobertura porque ya la televisión estatal en los 50 hay que tener en cuenta que fueron los comienzos. Entonces no podían ser exteriores, no podían traer noticias del exterior. Ya en la televisión privada se pudo un poco más, a pesar de que todavía no existía el satélite. Era todo, no podía ser en directo. Las transmisiones de los 60 fueron todas diferidas. Por ejemplo, vamos a decir, Canal 2 nació en el momento que se estaba jugando el Mundial de Inglaterra, en el 66. 66. Y los partidos los veían al día siguiente. Se jugaba hoy y se veía mañana porque lo traían en avión. Traían las cintas en avión. O sea, nosotros veíamos los partidos en diferido. En cambio, a partir del Mundial del 70 ya se vieron en directo gracias al satélite. Estamos hablando de esa década de 60 que en todas las casas tenía que haber una televisión, porque al comienzo eran caras, por supuesto. Pero después, como todo pasa cuando se masifica, se abarata un poco el costo, entonces ya a mediados de los 60, un poquito antes también, en 64, se pudo comprar un poco más, mejor, con gran sacrificio para muchos, pero se podía comprar. Como había sido la radio, pero la revolución, la televisión de los medios fue la televisión fue la revolución de los medios. Yo recuerdo que en mi casa había una televisión Ranser, la marca de la televisión que había en mi casa. Sí. La Ranser que venía con un estabilizador de tensión, Sí. que era una caja metálica que iba abajo de la tele, y para encender la tele había que prender el estabilizador, si no, no se podía prender la tele. Sí, era una época donde había problemas de energía eléctrica, venía muy... las lamparitas daban poca luz, había problemas con la televisión. Así que los televisores, en muchos barrios se necesitaban, yo que vivía en la zona de Boedo, necesitaba un estabilizador, como dice usted. Sí. Eso fue durante distintos periodos, ¿no? Y me gustaría hablar de un tema que también es, como decíamos, algo curioso. A ver, hablando de las películas y las series. Las películas, aún en la televisión privada, hasta fines del 64, se pasaban en idioma original, igual que lo había hecho Canal 5. Si eran norteamericanas, se pasaban en... Bueno, las mismas que veían en los cines, tal como se veían en el cine. Pero después, a partir del año 65, a principios, Canal 11, en aquel momento no se llamaba Telefe, eso fue posterior, ¿no? Era Canal 11, pasaba tuvo un ciclo, inauguró un ciclo que se llamaba Hollywood en castellano. Y tal como se hacía con las series, venían las películas dobladas al castellano. Las doblaban, seguían doblándolas en Venezuela y en México, en los dos países que se especializaban en eso. Acá en Argentina hubo un intento de hacer doblaje, pero fracasó tal vez porque no sé qué fue lo que pasó, que se ve que no se manejaron bien gremialmente o algo así. Hay que tener en cuenta que era la época de Onganía, cuando acá se quisieron hacer los doblajes y fracasó. Hubo una sola serie que se llamaba Cuero Crudo, que era de Cowboys, que la protagonizaba Clint Eastwood, que después fue muy conocido en el cine, ¿no? Se trató de doblar, se dobló, pero fue la única, no se pudo. Después con el tiempo se hicieron. Ya en Argentina hay actores que se dedican a doblar, hay locutores, actores. De hecho, hoy hay una escuela de actores para actores de doblaje, que la definición es esa, no son ni doblajistas, ni son actores de doblaje, así estudian. Exactamente, porque para doblar, según bien lo explican, no se necesita leer, no hay que leer, hay que actuar. Hay que actuar, claro.
hay que actuar, aunque salga solamente la voz, tiene que actuar, porque si no es muy difícil. No tiene que hacer una lectura como si uno estuviera leyendo un texto. Eso fue... Y bueno, y hablando de los ciclos de cine, como decías vos, de Hollywood en castellano, después los lunes, los lunes a la noche había en Canal 13 también el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo. Bueno, después, los sábados a la tarde igual, en el 11 también, sale igualito. los sábados de superacción. Eso fue famosísimo, eso por Canal 11, donde daban películas categoría Z, muchas veces, ¿no? Estaban esas películas de forzudos, ¿no? O de dinosaurios. Las habían dado en el cine, eso fue posterior, ¿no? Pero era por Canal 11 también. Hasta finales de los 70 la daban, claro. Mamita. Sí. Y ya la habían visto cuando era pibe. Esta Sí, Hollywood en castellano pero bueno. se daba los sábados a las 22, que era para la gente que no salía, que se quería quedar en su casa y veía, porque la juventud, por supuesto, salía. Y después también los sábados a la tarde hubo una época, no me acuerdo cómo se llamaba el ciclo, que daban los grandes musicales de Hollywood, los grandes musicales de Fred Astaire, con Fred Astaire y Ginger Rogers, Gene Kelly, y bueno, todos esos grandes musicales, esas grandes producciones musicales. Yo ahí empecé a tomar conocimiento y me empezó a gustar mucho el género musical dentro de las películas y bueno, después en el teatro, ¿no? Mi papá también era un fanático de las películas de Hollywood musicales de los 50, le encantaban y bueno, yo la veía con él. Te diré, de esas películas las entienden los que toman, nada más. No, muy linda, cantando bajo la lluvia, no, bueno, son películas maravillosas. Pero vos sabés que ahora me hace recordar otros temas que estaban también con respecto a la música, ¿no? En los principios de los 60, cuando nació la televisión privada, coincidió con un gran furor en folclore. El folclore en la Argentina en ese momento, en la juventud, había aprendido mucho. El folclore, la gente que en esa época tenía 18, 20, 25 años. Y bueno, había un programa que estoy tratando de recordar, el título no me voy a acordar el título, pero lo conducía un cura que tocaba la guitarra, y era el padre Gardela, creo que se llamaba. No recuerdo el nombre del programa, pero iba todos los jóvenes, tocaban la guitarra y así había de folclore bastante música, ¿no? Tengo el nombre para el programa ese, Bombo y Hostia. Y vos si matamos. Uno la memoria va trabajando, que me estoy acordando que se dio en el año 64, no simultáneamente porque no se podía, pero tiempo después, cuando los Beatles fueron a un programa en Estados Unidos, que tuvieron éxito también en Estados Unidos, que era el programa de Ed Sullivan. Año 64. Lo pasaron el mismo programa que ha pasado en la televisión estadounidense. Y me acuerdo también que hubo el zar de la televisión, Alejandro Romay, que era todo un personaje, ¿no? Siempre tenía ese afán de competir. Cuando un canal hacía algo, él hacía otro. Y trajo a unos que no se sabía de dónde eran, unos que los llamaban The American Beatles, escrito no Beatles, sino Beatles, ¿no? Y actuaron en Canal 9, pero ya toda la gente se veía truchos, como se dice ahora, ¿no? Todo eso porque fue una cosa que causó mucha sensación, ¿no? Año 64. 64. Bueno, estaban unos también de Uruguay que traían para acá. No, pero eso eran los Shakers. Los Shakers. Se sabía que era Uruguay. Sí. Pero estos no se sabía de dónde venían, aparentemente eran estadounidenses, pero no. Se formaron nada más porque Romay habrá dicho, bueno, tenemos que traer gente para competir con los verdaderos, sí. Que lo pasaba a Canal 3, no. Esas cosas. Y comenzaron también las transmisiones vía satélite, las famosas transmisiones vía satélite, y por lo general eran de las peleas por títulos mundiales. Claro, eso fue en el 70. Pues el satélite fue para todo el mundo.
Las transmisiones fueron para todos. Antes no había. La primera transmisión no fue de satélite, ¿no fue el hombre llegando a la luna? Pregunto, bueno, ¿no? sí, pero eso fue algo especial. Fue una prueba piloto que se hizo porque fue en el 69. Se hizo una prueba que fue un éxito desde el punto de vista de la transmisión, porque se pudo transmitir en directo. Sí. Eso fue una experiencia piloto, como salió bien. En el 70 ya empezaron a hacer todo tipo de programas. Todo, peleas, como dice Oscar, partidos de fútbol, el Mundial de 70 se pudo transmitir en directo, que era el de Alemania. De México. El de México, perdón, que estoy diciendo. Donde fue campeón Brasil, que jugaba Pelé en esa época. El de México, sí, bien decís. 4-1, ganó la final contra Italia. Eso mismo, sí. Y bueno, el satélite después ya solucionó un montón de problemas. Y se fue otra función de la pantalla televisiva, ¿no? En los 60 todavía había cosas que eran rudimentarias. Muchas veces se transmitían cosas desde Uruguay por cable coaxil. Se pudo transmitir en directo el partido de la final de Racing contra el Celtic, de la Intercontinental, que se transmitió desde Montevideo, porque uno había ganado el partido acá, en Avellaneda, Racing. Los escoceses habían ganado allá. Cuando vinieron acá se jugó en Montevideo, que es el lugar neutral. Y ese se transmitió por cable coaxial, no satélite porque no existía. Pues salió a media bien, porque el primer tiempo no se pudo transmitir en directo. Se transmitió desde el segundo tiempo. Había fallas técnicas, todavía no estaba bien. Pero el segundo tiempo sí se pudo transmitir, lo recuerdo bien. Yo no soy hincha de Racing, pero eso es igual, ¿eh? Sí, se dice que si lo sigan repitiendo tanto el gol de Cárdenas, un día lo va a echar, lo va a errar. Eso se pudo ver en directo, ¿no? Porque fue en el segundo tiempo. Bueno, y también comenzó en esa época un auge de programas infantiles también, que empezaron a surgir. Bueno, yo lo que más recuerdo de aquella época que haya surgido fue Titanes en el Ring. Sí, bueno, eso sí. Que surgió en los 60, de la Martín Caradagian. Había varios programas infantiles, y después trajeron a los payasos españoles, trajeron a Gaby Miliki en la década del 60 también. Y ¿sabés qué programa yo recuerdo mucho? Es el de Capitán Piluso, que era con Alberto sí, Ortiz. Bueno. Piluso, y Humberto Ortiz. Canal 9, ese era de Canal 9, tuvo mucho éxito, y después hubo otros que también tuvieron Había una imitación del Gordo y el Flaco, no recuerdo el nombre del programa, pero del Gordo hacía Vergara Leumann, y el Flaco no recuerdo bien. Eso también en la década del 60, pues sí. Lo que se perdió Capusotto. Sí, bueno. Y después, bueno, el club de Anteojito y Antifaz. Ah, bueno, pero eso más de los 70. Sí. Y como es verdad. Gaby Popó y Miliki vinieron en los 70, vinieron. Acá me están apuntando en los 70. Sí. No, yo creo que fueron fines de los 60, yo creo que un poquito antes también. No sé. Porque ellos estaban radicados en Cuba, los trajo... No, ellos estaban en España, pero lo que pasa es que se gira por todo. Y acá estuvieron viviendo. Estuvieron viviendo unos meses. Estuvieron viviendo acá. ¿Cuántas películas hicieron? Hicieron como 3 o 4. Sí, una con Andrea del Boca, Había una vez un circo, Andrea del Boca y Jorge Barreiro, que hacía el papá de Andrea del Boca, y Mercedes Carreras. Había una vez un circo. Una que otra más me acuerdo, pero lo que vos decís, Titán es en el ring, lo que dijo Oscar, Titán en el ring, un programa que explotó la audiencia, sí. En esa época se veía mucho, los chicos y los grandes también lo veían, y nadie creía, por supuesto, que era real, pero es como en el cine, que uno va a ver algo que sabe que es ficción, sin embargo se compenetra. Y ahí también estaban los pibes que seguían a la Momia, los que seguían a Caradagian, los que seguían a Peuchele, a Mr. Chile. Eran todos, algunos eran verdaderos luchadores. Sí, el Hombre Montaña. ¿Cómo? El Hombre Montaña.
El hombre montaña está bien. El otro, el comentatore, no me acuerdo el nombre Y de. comen, em, Hombre, ah, no recuerdo ahora. No recuerdo el nombre, tenía un nombre. Benito Durante. Benito, que es Benito Durante. Sí, sí. Hola Fede, ahí nos está saludando Federico que nos está viendo. Y Abrazo, abrazo. em, ¿qué más? A ver, Lombo, yo me acuerdo de muchísimas cosas de cuando yo era chico, pero bueno, yo fui chico ya entrados los 70, ¿no? Pero de algo así como icónico también a nivel de programa infantil que revolucionó un poco fue uno que se llamaba Este es mi mundo, en los 70 y pico, también, con Gachi Ferrari creo que era, este, mm, también marcó bastante. Bueno, pero yo me he quedado con Gaby Fofó y Miliki, ¿no? Gaby Fofó y Miliki eran realmente, para mí fueron grandiosos, fueron únicos, y vivieron mucho tiempo en la Argentina. De hecho, Miliki, el hijo, Emilio Aragón, el hijo de Miliki, vivió muchos años en Argentina y vivió en Boedo. De ahí que se fue al colegio acá y de ahí que se hizo hincha de San Lorenzo este muchacho. Ajá. Siempre lo contaba en un programa que tenía él, de España, un programa de entretenimiento que tenía él, ha entrado en los 90 en España, que recordaba con mucho cariño su etapa de vivir en la Argentina, porque vivieron muchos años los payasos de la tele, como les decían, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Y y quiero ver programas la serie, periodísticos. ¿Cómo? las series. Series, una que te voy a tirar, Patrulla de Camino. Sí, esa la mencioné antes, al principio. Ah, sí, excelente. El 7 la compró del Cropo. Fue una de las primeras series, Uh-huh. junto con otra que nombré que era Los Camioneros también. Fue una de las primeras series policiales que se hicieron. Que duraban muy poco, como dije al principio, Sí, duraba. media hora con propaganda y todo. O sea, creo que se habían hecho en 22 minutos, se había establecido que duraban en realidad, y 20, 22 minutos. Y eran una historia, se contaba una historia en muy pocos minutos, realmente, comparado con las películas de ahora que son larguísimas, ¿no? Sí. Claro. Y esas Después eran. ¿Cómo? sí, había series médicas, por ejemplo, Ben Casey. Sí, Ben Casey y Doctor Killer. Eran dos series que tuvieron Exacto. mucho éxito en su momento. Ben Casey por el 13 y el Doctor Hitler por el 9. No el 9. Dos médicos Exactamente. especializados. Ben Casey era especializado y el Doctor Hitler era un residente, uno que recién empezaba. Esa era la historia. El eje pasaba por eso. Uh-huh. El fugitivo. Bueno, el fugitivo también de los 60, el fugitivo. Después tenemos series había una. Y acá empezaron a llegar algunas, pero no había tantas. El monopolio lo tenía la serie de Estados Unidos, pero algunas, como por ejemplo inglesa, que se llamaba 6-5. Muerte, cita, que era de espionaje, cita con la muerte, de espionaje, Uh-huh. pero había una legión extranjera, también inglesa, pero doblada a castellano. Era de franceses, hecha por yanquis. No, estaba hecha por ingleses, la legión extranjera, estaba hecha por ingleses y estaba doblada al castellano no por venezolanos y mexicanos como se acostumbraba, sino por españoles. Había alguna que otra serie que la doblaban también los españoles. Se ve que se la vendían primero a España, ellos la doblaban y desde acá se compraban los paquetes, ¿sabes cómo se llamaban? Esos paquetes ya venían con el doblaje incluido y todo, ¿no? Y vos me decís, De programas periodísticos, ¿qué había en esa época, en los comienzos de la televisión? en los comienzos de la televisión empezaba por Canal 7, cuando fue esa década del 50, podemos mencionar, había un periodista que se llamaba Mariano Perro, que era uno que tenía un programa periodístico político, fundamentalmente invitaba a los políticos de la época, pero después cuando fue la televisión privada ya hubo más periodistas que se dedicaran a la política. No había programas típicos como después con el tiempo el de Mariano Grondona, no eran tan así. Eran un poco más rudimentarios en su estructura, ¿no? Invitaban a un político, estaba todo el tiempo,
En esa época se podía fumar ante las cámaras, fumaba mucho. Yo recuerdo que Mariano Perla, que fumaba una barbaridad, ¿no? Hoy no se puede, está prohibido. No, está prohibido. Además, hasta había programas infantiles auspiciados por sí, los cigarrillos. cigarrillos. Sí, pero en aquella época, y entonces en Canal Privado ya se hicieron los programas de noticias, o mejor dicho, noticiarios, que fueron más parecidos, eran bastante parecidos a lo que son. Sí. No hubo muchos cambios al respecto. Pero sí con diferencia de la década del 50, que habían sido programas donde se leía las noticias nada más, había un locutor que leía, y cada tanto había algún reportaje siempre nacional, porque no es como hoy que se hace reportaje al minuto, al segundo, estamos enterando de todo, ¿no? Sí. Se hace internacionalmente, ¿no? Sí. Y bueno, ni imaginaba, en aquella época ni imaginaba la gente que un día íbamos a hacer lo que se hace hoy, ¿no? Eso por Skype, por Zoom. Por Zoom. No, la verdad que... Por Instagram, como lo estamos haciendo ahora. Los noticiosos, yo me acuerdo que mi papá decía el noticioso, ¿no? Tanto el noticioso, voy a ver el noticioso. La palabra de la época era el noticioso, que vos sabés que desde el punto de la Real Academia Española está bien dicho noticioso y noticiario. Noticiero es el que da la noticia. El noticiero es la persona. Eso dice la Real Academia Española, ¿no? El noticiero es el que acá comúnmente se dice noticiero, ¿no? Pero en aquella época la gente le decía noticioso. Noticioso y otro... ¿no? Jugoso en noticias. Eso. Ahora me distrajo mi gata que me vino a visitar. No sé si de Mancera, te acuerdas que conversamos, y había Romay, como no podía estar tranquilo, creó su propio programa que se llamó Sábados Continuados, que lo hacía exactamente. Carrizo, de Antonio Carrizo, y lo puso paralelamente en el mismo horario, porque Romay tenía tal canal, hacía ese bolón, se hacía el programa y le ponía del otro lado. Lo que sí... y después surgió Domingos de mi ciudad. Sí, también, exactamente. Eso fue un programa que era de entretenimiento. Claro, que después derivó en Domingos para la Juventud. Exacto, después se hizo que era con los chicos de los colegios. Eso fue posterior. Sí. Y lo que quería decir también, que los programas en vivo, o los programas que eran grabados, fueran periodísticos, o fueran de artistas, siempre tenían algo importante también. En una época donde había tantas series extranjeras, también había programas con actores argentinos. En aquella época se hacían programas con actores argentinos. Había bastante trabajo para los actores argentinos en la televisión, porque era como la televisión una novedad. Aquellos que habían estado en el cine o en el teatro, muchos actores querían actuar en televisión, porque la televisión hacía llegar a millones de personas. En el teatro es limitada cada función, y el cine, bueno, también. Entonces había muchas novelas, había lo que se llamaban teleteatros, para diferenciar de los radioteatros que habían sido famosos antes del año 60, y se hacían, como te digo, algunos eran en directo, sin grabarse, y otros por videotape, que fue la gran revolución. Digamos la verdad, que así se pueden conservar algunos programas. Fíjense ustedes que los programas de la década del 50 no se pudieron conservar, salvo aquellos que fueron grabados con cámaras de cine. Que es de Sucesos Argentinos. Por ejemplo, que se daba el noticiero en el cine, se daba en el cine, las noticias, se daba también por televisión, por Canal 7. Pero todo lo que era de Sucesos Argentinos y demás. Y la propaganda también, la publicidad se daba, ¿no? Me acuerdo que había una famosa publicidad de lo que vendía pianos, que se daba en el cine, se daba en la televisión, que era Napoleón de Barbier. Ahora no. Que hasta me acuerdo del número de teléfono, 45, 45, 45. Y la pasada tenía uno de los más avisos que más se daba, se ve que pagaba bien Napoleón de Barbier. Yo creo que esa casa desapareció, seguridad. Y tenía que marcar. Bueno. Hay que ver si tiene WhatsApp. Venga del aire del sol, el vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. Eso sí. Y yo le decía antes a Gustavo, no sé si Oscar pudiste
estar en ese momento, estar comunicado, cuando hablamos de Brizuela Méndez y de Nelly Prince, que habían sido Claro, famosos sí, en privada, en la la famosa. televisión pública, perdón, en Canal 7, muchos años ellos daban, y después también pasaron a la televisión privada, con tantos otros La locutores. postura, la postura del negro Brizuela era siempre estar así, que era común en todos, ¿no? Hacia la cámara y paraditos de costado, Sí, así daban las publicidades. Las claro. leían seguramente, las tenían ahí, y con la manito así hacían, y la mujer más, un poquito más. Esa era Aparte, la postura de los locutores de aquella época. aparte, vos fíjate qué chispa que tenían que tener, que cómo salir del paso, porque cuando eran en vivo hay una anécdota referida visualmente, que tenía que hacer propaganda de una valija para viaje. Entonces, en un momento dice, esta valija, que es muy práctica y se puede abrir fácilmente, y la quiso abrir y no podía abrirla. No sé qué había pasado con el cierre, no podía abrir. Entonces dijo, ¿para qué voy a seguir hablando de esto si ustedes saben que esta valija se puede abrir lo más bien? Decía, hay anécdota. También hay una Yo tuve anécdota que pasó con Rousselot, el locutor Rousselot, con una Juan pastilla. Carlos Rousseff. No me acuerdo qué marca era, dice muy rica, muy sabrosa, era en vivo. Se la puso en la boca y no le gustaba. Entonces no se dio cuenta de que todavía la cámara lo estaba enfocando y la escupió en el aire. Así que imagínate las cosas que había en esa época, porque había muchos errores. Yo que vi esa televisión me acuerdo perfectamente. Pero lógico, nada podía salir 10 puntos porque eran los primeros pasos. No se puede. Claro, y bueno, y después estuvo la época en que había dos de los cuatro canales que tenían un símbolo, que era un personaje, que era el Sí, Telepibe de Canal 13 correcto. y Leoncio de Canal 11. Negocio de canales, exacto. Sí, 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 sí. Eso era. Canal 9 después tuvo una paloma. La verdad es que era Una un paloma, así que fue poco exactamente. posterior. Pero bueno, yo me acuerdo de Telepibe, yo tenía el muñequito de Telepibe así, que decía Canal 13, una remerita blanca, pantaloncito corto blanco, decía la remerita, decía Canal 13. Ese era el Telepibe. Y lo que había en aquellas épocas también, aunque no en la magnitud que hay hoy, viste cuando los pibes hoy van a ver un programa para chicos en televisión, una novela para chicos que hay muchas, estilo como Chiquititas y esas, los chicos o las chicas iban a comprar a los negocios. En esa época también se vendían, pero no en la magnitud de hoy, porque la gente no era tan proclive a comprar tanto como ahora. No existía ese consumo de tanta magnitud como es hoy. Pero había figuritas, muchas figuritas de Figuritas, sí. propaganda por la televisión, eso me acuerdo perfectamente, porque estaban de moda. Las figuritas de Titanes, Claro, sí, sí, la verdad las es que figuritas. sí, sí. Así que imagínate. Y después, bueno, más adelante con programas infantiles empezó a aparecer los muñecos chiquitos, los que primero fue el Topollillo, ¿no? Sí, Que Juan Carlos Mareco hacía la voz del Topollillo. claro. Y después empezaron a aparecer los de García Ferré, También, sí, sí, sí. ¿m? Claro. El patriarca de los pájaros, el Petete que era un pingüinito, bueno, empezó el Calculín, Sí, sí. Sí, sí, empezaron a aparecer esos y empezó a venderse también los muñequitos y empezaron también a... siempre hubo un merchandising, pero no tanto de la magnitud de hoy, como digo, pero No, siempre. pero yo me acuerdo, por ejemplo, Sí, hubo momentos por ejemplo, Anteojito, perdón, Hijitus. chiquitos, claro, sí, sí. Hijitus, que después salieron los chocolatines Jack con los muñequitos de todos esos tipos de todos esos personajes. Y también con los personajes de Titanes en el Ring. Claro, con eso, con Titanes el Ring, hubo mucha venta también. Y también había mucha venta de revistas mexicanas, lo que se llaman revistas mexicanas, que eran las revistas de historietas, que no se hacían acá, sino se hacían en México, que eran las de Cowboys, de Batman, de Superman, De Super. había algunas para chicas, eran todas Sí. revistas, se llamaban las revistas mexicanas. Uno iba al kiosco, Uh-huh. vendía en aquellas épocas, y estaban basadas en los programas de televisión, las series de televisión, como Batman, por ejemplo. Es una serie que nació poco tarde, no nació a principios de los 60, nació a mitad de los 66.
pero también tuvo su merchandising bastante. Sí, que en realidad el Batman de la televisión era casi una versión a gogó de lo que es originalmente la historieta de Batman, ¿no? Era casi una parodia de Batman, Exacto, ¿no? porque la original es muy violenta, muy cruel. Y oscura. Ujú. Estilo pop. Sí, sí, era más psicodélica, claro, exacto, exacto. Y recuerdo, bueno, en esas revistas que vos decís mexicanas, ¿quién estaba en la contratapa? Había, Siempre. Yo era un alfeñique de 44 kilos. sí, Charles Atlas. el Atlas, sí, también en las revistas argentinas que salían en la época salía este Atlas. Sí, estaba Sí. mostrando su imagen de forzudo, sí. Yo era un alfeñique de 44 kilos. Y además, los cursos de dibujo que se daban también, venían en las publicidades, un montón de cosas en las revistas. Sí. Hasta agencia de detectives había. Sí, Detectives. Sí, que te mandaban la pipa la después. misma. Es verdad, bueno, todas esas cosas, pero todo estaba relacionado con la tele. En definitiva, todo era como consecuencia del auge de la tele. O sea, las revistas de historietas, las revistas de cowboys, las revistas de... Todo tenía relacionado con las series o los programas de televisión. Sí, por eso es interesante, porque eso forma parte de la vida cotidiana, ¿no? De los argentinos. Por eso es importante recordar que hace 60 años redondos se inauguraron los canales privados. El año que viene se van a cumplir 70 de el primer canal público, de Canal 7, y este año, casi a fin de año, de la radio. Que fueron Exacto. el cine, en un momento fue la radio, después el cine, la televisión, todo eso muy relacionado con nuestra vida cotidiana. Absolutamente, absolutamente. Y marcó la vida de todos nosotros, nuestra infancia y nuestra adolescencia. Sí, Exactamente. todavía mi infancia la sigue marcando, así que Sí, es el día de hoy que si están dando los tres chiflados me siento a verlo, obviamente. obviamente, obviamente. Este, para responder una frase que quieras marcar con todo lo que fue para vos el tema de los 60 años de la televisión. Sí, un poco reitero lo que dije, que está relacionado con que fue realmente una revolución para la vida cotidiana. Porque quieras o no, con sus contras y sus partes positivas, el balance puede llegar a ser positivo según quien lo mire. Yo, en mi caso personal, aprendí mucho a través de las películas, de las series, de los programas, aprendí algunas cosas interesantes, que puede ser la geografía, la historia. Puede ser, sí, la historia también, porque a veces pasaba. Podría seguir Sí, la sí. historia, mirá qué interesante. Y vos fijate, mirá, la historia, por ejemplo, las series más conocidas eran las de Estados Unidos, uno podía aprender la historia de los Estados Unidos. Como siempre digo, hay que cotejar con la realidad, porque teníamos una tendencia, siempre como dijimos antes, de favorecer al blanco sobre el indio. Las películas de espionaje, por supuesto, los buenos eran los estadounidenses y los malos los de la Unión Soviética. Los rusos. Claro. Lo mismo pasaba con los policiales. El Agente 86. Bueno, el Agente 86 fue es la una parodia. serie que está muy extraordinaria, porque era una La parodia. Guerra Fría. No tiene igual, ¿no? No hubo serie que la igualara. No hubo serie que la igualara. Y eso que empezaron a mediados de los 60. Sí, mediados Claro, era la parte de la Guerra Fría, era plena Guerra Fría y el espionaje y el recontraespionaje. Se burlaban del gobierno estadounidense, no tenían ningún problema. Por eso era muy... No, además el ruso me mataba. No, el alemán. El alemán, el Siegfried. Era alemán. Siegfried. No, buenísimo, excelente. Es una de las series que marcó mi infancia, el Superagente 86, a mí creo que del humor absurdo. Cierro esta sesión un minuto y volvemos. Yo me despido porque tengo que retirarme. Dale. Muchísimas gracias.